Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien acá, bueno, preocupados por esas imágenes que hemos estado viendo en medios de comunicación. Bueno, la noticia trepa una vez más a nivel nacional y tiene que ver con, bueno, esa lluvia torrencial, 100 milímetros en 36 horas. Ese fue el rasgo central de esta lluvia. Sí, 140 milímetros según el 140. informe de servicio meteorológico en 36 horas. Y además el dato que dieron a conocer hoy también de la misma fuente que dice que en septiembre las lluvias llegaron a 160 milímetros y es, digamos, el dato histórico, digamos, hace Ujú. 61 años que no teníamos ese registro. Qué locura, absolutamente inusual, ¿no? De 61 años. Contanos un poco cómo está la ciudad, los servicios afectados, gente trasladada, un poco el escenario que quedó tras... Bueno, ¿sigue lloviendo todavía? No, No, bueno, es muy loco, pero hace 15 minutos que hay sol. qué loco, qué loco. Patagonia tiene esos contrastes No, y no, creo que con buenísimo. el cambio climático también, ¿no? Creo que por ahí viene la alerta, me parece, ¿no? Claro. Eh, Contanos un poco Realmente el... la ciudad Sí. empezó el panorama ahora, es muchas calles despejadas y algunos sectores, sobre todo del sector de los cerros, con grandes grietas, mucho barro desplegado, y las zonas afectadas son zonas que ya se habían visto afectadas en el 2017, que es un sector que se llama 30 de octubre, la zona de Estándar Norte, son sectores, en el caso de Estándar Norte, de asentamientos recientes que ya habían tenido graves problemas porque también hay cursos porque esto también lo que evidencia es que a veces se avanza con desarrollo inmobiliario, digamos con urbanización, en lugares en los que antes había un curso natural de agua, ¿no? Y Claro. eso sucedió un poco en el centro de la ciudad, digamos, hay lo que llaman el colector de la avenida Roca, eso baja de la zona de los cerros, Ujú. y fue históricamente un lugar donde corría agua, pero hay Ujú. que decir que hace 60 años que ahí no había agua, ¿no? Entonces Claro. se construyeron barrios, se consolidaron barrios y hoy están en el foco, en el centro del problema, digamos. Ni hablar, ni hablar. Eh, y Y- la cantidad de evacuados, si bien ayer fue importante, y bueno, recién hablaba con una vecinalista, me dijo que en realidad lo que sucede es que en general en el medio de la tormenta muchas familias no se quieren ir de su casa, que buscan refugio en la casa de un vecino, de algún familiar, pero que no se quieren ir de su zona, por un lado porque no quieren perder lo poco que tienen, Ujú. por otro es porque es muy complejo el desplazamiento de un lugar a un centro de evacuados. Ayer colapsaron, Defensa Civil colapsó, bomberos también, realmente era muy compleja la situación, por eso mucha gente o se autoevacuó o directamente aguantó todo lo que pudo en la casa, y los centros de evacuados no tuvieron una mayor cantidad de personas refugiadas, digamos, estamos hablando de que hoy a la mañana en uno de los centros habían 10 personas, por ejemplo. Ujú. Mira ¿La vos. actividad sigue siendo normal, Mónica? Escuelas, oficinas, Bueno, coincide con que hoy es 21 de septiembre, ¿no? Y claro. por calendario es feriado, digamos, ¿no? Para Ujú. las escuelas. Ujú. ¿Para las En la primarias universidad, por también? ejemplo, sí, por ejemplo, para la universidad sí fue feriado y para muchas de las escuelas también, pero también como una decisión, acá hace tiempo se decidió que quien determina si se levantan las clases o no son los directivos de cada escuela, ¿no? Ujú. Entonces, sí, muchas escuelas no tuvieron actividad, informaron ayer, pero bueno, fue realmente el escenario que teníamos anoche o ayer a esta hora es muy distinto al escenario que tenemos hoy. Claro, ¿qué dice el pronóstico? Bueno, estaba tratando de actualizar datos ahora. En teoría mañana iba a llover un poco más, pero muy leve. Ahora no sé si el último parte de quebra es, pero realmente para mañana se esperan como lluvias, pero muy leves, digamos, ¿no? Ujú. Sí contarles que sobre Ruta 3, que quizá para quien esté viajando hacia Comodoro, el panorama sobre la zona de Garayalde, que es alrededor de 200 kilómetros de Comodoro Ujú. hacia el norte, sí habían al menos 2 puntos de conflicto o estaban vigilando cómo iba a seguir la situación, porque nevó intensamente y hoy llovía, por lo tanto
ocasionó un deshielo apresurado y la cantidad de agua en ese sector era importante. En 2 puntos había desbordado, pasaba por la ruta de un lado al otro, y esto fue hace 2 horas más o menos. Hay que ver si continúa lloviendo arriba o no, pero en principio la ruta, el tránsito es normal también por ruta T. ¿Cuál es la zona más afectada, Mónica? Bueno, como les decía, son barrios, digamos, ¿no? Son, Pero de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿no de otras localidades de la provincia? No, bueno, por ejemplo, viste que este temporal se declaró esta alerta para toda la zona costera. Claro. Y en Trelew, por ejemplo, tuvieron inundaciones de calles, llovió durante durante estos 2 días, estas 36 horas, pero no con la misma magnitud que tuvo Comodoro Rivadavia. Estamos hablando con Mónica Baeza, ella es periodista, es docente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, también es integrante del sindicato de prensa. Mónica, ¿cómo ha sido estos 2017? Estamos 5 años después aproximadamente de ese primer temporal histórico, cruento, que costó muchísimo salir de ese cuadro de situación. Se hicieron obras, la ciudad está un poco mejor preparada, pareciera ser que, va a ser más normal o más habitual de lo que se cree, al menos en ese, o quizás sea, ¿no? Por ahí me estoy tomando una atribución de opinólogo en clima que no me corresponde, pero digo, evidentemente estos fenómenos pueden ser recurrentes, digamos, la ciudad está más preparada, se hicieron obras, hay infraestructura que se esté desarrollando en esa materia, digamos. Sí, hay obras que se están desarrollando, algunas no se terminaron. Hoy al mediodía el intendente dio su primer conferencia de prensa desde que comenzó el temporal y resaltaba algunas que se están desarrollando ahora, pero también marcan que las obras más importantes son obras que no se pueden hacer con financiamiento propio. También hay que decir que Comodoro tiene como 2 polos opuestos, ¿no? Por un lado tenemos este incremento de las lluvias, y por otro lado, en verano no tenemos agua, claro, porque el suministro de agua son 2 lagos y uno se secó, básicamente. Claro. Y entonces también hay una obra que está ahí como central, que tiene que ver con la ampliación del acueducto que suministra agua no solo a Comodoro Rivadavia, sino a Radatili y al norte de Santa Cruz. Entonces, tiene, digamos, como agendas de obras, hay muchísimas. Sí, hay obras alternativas que vienen mucho más lentas, digamos, ¿no? Porque uno dice, 2017 en el medio tuvimos un cambio de gobierno, pero la gestión municipal es la misma, digamos, ¿no? No así el gobierno nacional. Entonces, los tiempos, digamos, del Estado son siempre mucho más lentos, pero quizá lo que está marcando a la gente es esta necesidad de que esas obras que son centrales para evitar, por ejemplo, que este canal evacuador que les comentaba de Avenida Roca se termine, es central porque eso afecta por lo menos a 6 barrios que históricamente se ven inundados, los vecinos se inundan, y es una obra central que se tiene que terminar, ¿no? Y esta obra viene hace mucho, por partes, los vecinos están reclamando que este tiempo se acelere y que se finalice. Claro. Al menos esa obra, que es una de las más importantes. Después, por ejemplo, tenés obras que se hicieron, que también esto que marcábamos, el volumen de agua es inusitado y creo que no se contempló esta característica, por ejemplo, en un puente que une un sector de la zona norte de un barrio que se llama Kilómetro 8 con Caleta Córdoba. Ahí se construyó un puente, ustedes habrán visto una foto de una máquina rompiendo un puente para poder desagotar la estamos viendo precisamente en este momento. Ese puente se construyó en tiempo y forma, digamos, pero finalmente queda en evidencia que no era el puente que se necesitaba ahí. Claro. Decíamos del cambio climático, sí, no somos especialistas, pero es cierto que hay investigadores, la Universidad Nacional de la Patagonia publicó un informe sobre, dónde hay que reforzar obras, el impacto social de este tipo de problemáticas, la necesidad habitacional, porque también uno recorre las zonas más urbanizadas con asfaltos, las familias que tienen viviendas de material, por supuesto que no se vieron afectadas. Sí se ven más afectadas las personas que no accedieron a la vivienda, digamos, de calidad en todos estos años, y uno puede revisar estadísticamente, cuántas viviendas de los planes sociales o habitacionales se han construido
en los últimos años, ¿no? Claro. Del 2017 ahora, ¿no? Claro. Y bueno, ahí vemos que hay una deuda, ¿no? Mónica, ¿qué población aproximada tiene Comodoro? Es un gran dilema, pero alrededor de 300.000 habitantes. Mira vos, mira vos. Seguramente a la espera de los últimos datos del censo, me imagino también. Y claro, y me imagino también una comunidad, una ciudad muy activa respecto a al paso de gente de otros puntos del país, hacia el sur, hacia el norte. Me imagino que también se da esa situación. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el nivel de detalle y por el testimonio que nos estás dando desde allá de nuestra querida Comodoro Rivadavia. Bueno, esperemos que salgan lo más rápido posible de esta situación tan compleja. Climática compleja, ¿no? Y y esperemos que se hagan esas obras que nos describís como para dar un poco de alivio a la población. Como decís vos, generalmente los sectores más vulnerables son los que la pasan peor también con las contingencias climáticas. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y que se encuentren muy bien. Un abrazo para vos también.